llama Cristo prometió regresar. Y estoy convencido de que el escenario mundial, tal como se nos presenta hoy en día, nos da suficiente evidencia a quienes leemos la Biblia y creemos lo que la Biblia dice, que estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que en esta ocasión pudiéramos ser impactados por esa verdad de que Cristo prometió regresar y que su regreso está muy cerca, porque tenemos que pensar cuál debe ser nuestra actitud al respecto, cómo debe de influir esa verdad en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Porque el regreso de Cristo es una verdad bíblica muy importante y trascendente. Si ella no se cumpliera, el mensaje bíblico perdería sentido, porque muchas otras verdades muy importantes están relacionadas con el regreso de Cristo. Si Cristo no regresa, entonces esas verdades no se cumplen. Por ejemplo, no podría cumplirse la verdad de que los cristianos que hayan muerto van a resucitar con cuerpos nuevos el día que Cristo regrese. Si Cristo no regresa, eso no va a ocurrir. Los cristianos que estén vivos en el momento en que Cristo regresa, que no han pasado por la muerte, van a ser transformados, sus cuerpos van a ser transformados. Eso no ocurriría si Cristo no regresa. Cristo va a reinar sobre la tierra, va a heredar el trono de David, su padre, lo cual no ocurriría si él no regresa. Cuando el ángel Gabriel le dio a María la noticia de que el ser que iba a nacer de ella era un ser especial, que tenía un propósito al venir al mundo y que tenía también algo que hacer con respecto al pueblo de Israel, y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33, donde le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto no ha ocurrido, y no ocurrirá si Jesucristo no regresa. Y si Jesucristo no regresa, no se cumplirán las palabras de Mateo 24, donde él habla, por ejemplo, del juicio de las naciones que ocurrirá cuando él venga. Pero hay algo todavía mucho más importante que todas estas cosas, que depende también, o que está relacionada con el regreso de Jesucristo, y esto es la deidad de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Y fíjense que ahorita estaba pensando en ese texto de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre, cuando se supone que debería de decir: nadie va al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el acceso al Padre. Pero dice: nadie viene al Padre. Y entonces eso nos muestra que Él mismo es el Padre, o sea que el Padre está en Él. Cuando Él les dijo a sus discípulos que se iba a ir, sus discípulos le preguntaron, cuando Él les dijo que iba con el Padre: muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces, la deidad de Jesucristo está relacionada con su segundo advenimiento, porque cuando Él estaba siendo juzgado por los ancianos y sacerdotes del pueblo de Israel, ellos le hicieron una pregunta. Ellos le dijeron: ¿eres tú pues el Hijo de Dios? Y Él les contestó de una manera muy clara y muy contundente:
según leemos en Mateo 26, 64. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí en su respuesta tenemos 4 eventos que él incluyó en su respuesta y que están conectados con su deidad. Porque cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Eso significa, Hijo de Dios significa consubstancial con Dios. O sea, Dios mismo habitando entre nosotros. Emmanuel, que dice la Biblia, Dios con nosotros. Y entonces, para que esa respuesta sea válida, cuando él dice, desde ahora os digo que veréis al hombre, al Hijo del Hombre o al Señor Jesús o yo mismo regresando en las nubes del cielo, él dice que va a regresar, y para regresar, estaba él vivo en ese momento, tenía que morir primero, después resucitar, después ascender al cielo y finalmente regresar del cielo. 3 de estos eventos ya se cumplieron: su muerte, su resurrección y su ascensión. Lo que falta es el 4º evento, que es el regreso de Jesucristo. Y no tendríamos ninguna razón para dudar de que Él regrese si las 3 cosas involucradas antes, muerte, resurrección y ascensión, ya se cumplieron. Pero esta verdad entonces la debemos tener presente nosotros constantemente, porque muchas cosas dependen de su cumplimiento. Ahora, la certeza que los cristianos tenemos de su regreso no está infundada, es una certeza perfectamente fundamentada. Y quiero compartir con ustedes hoy precisamente los fundamentos que nos permiten tener la seguridad de que Jesucristo va a regresar. Los fundamentos de nuestra seguridad se encuentran, en primer lugar, en las profecías del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Porque algunos piensan que el segundo advenimiento de Cristo solo se menciona en el Nuevo Testamento, pero no es así. Es muy parecido a quienes piensan que solo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años en la Ciudad de México. Yo vivía en la ciudad de Monterrey entonces, fui invitado a México para tener una serie de reuniones donde iba yo a estar predicando, y 2 amigos cristianos que estudiaban periodismo en la escuela Carlos Septién tenían una clase que se llamaba entrevista, y entonces se les ocurrió a ellos que era una buena oportunidad de compartir el evangelio con sus compañeros, invitándome a mí para ser entrevistado en la clase. Así es que lo sugirieron al maestro y el maestro dijo, sí, está bien, me parece bien. Y entonces estuve ahí con ellos, di mi testimonio, hablé acerca del evangelio y el grupo era un grupo muy heterogéneo. Y recuerdo que al estarles hablando de la necesidad de entregar el corazón a Jesucristo para que Él perdonara sus pecados, una joven levantó la mano y me dijo, yo soy judía, me dijo, y nosotros los judíos no creemos en Jesucristo, porque para nosotros las escrituras son nada más el Antiguo Testamento y ahí no se habla de Jesucristo. Entonces le dije, bueno, permítame leerle algo, y entonces, sin decirle, solamente fui a Isaías capítulo 53 y empecé a leerle el pasaje. Cuando terminé de leerlo, le pregunté, ¿de quién habla este pasaje? Y dijo ella, bueno, pues habla de Jesús, es muy claro. Digo, pues eso está en el Antiguo Testamento. Pero hay personas que piensan que no es posible identificar a Jesús en el Antiguo Testamento. Y claro que una vez que el Señor Jesucristo vino al mundo, es posible entonces ahora darnos cuenta de que en el Antiguo Testamento había muchas cosas que hablaban de Él y que nos permiten perfectamente identificarlo. Sucede lo mismo o una cosa parecida con el regreso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 2,
En los primeros 3 versículos, vamos a mencionar que los salmos fueron escritos entre 1000 y 700 años antes de Cristo, para que podamos evaluar el valor, la importancia de lo que dicen los salmos. Y en este salmo, los primeros 3 versículos del Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y quiero hacerles notar que aunque esto se escribió entre 700 y 1000 años antes de Jesucristo, habla en tiempo presente, no habla en tiempo futuro. ¿Por qué se amotinan? Como si estuviera ocurriendo en ese momento. Y les señalo esto porque lo van a encontrar muchas veces en la Biblia, esta forma de expresión que presenta, ahora sí que en tiempo presente, cosas que pertenecen al futuro, como en este caso. Ahora, estos 3 versículos se cumplieron en la persona de Cristo. Así lo entendieron los apóstoles, como podemos ver por la oración que hacen Pedro y Juan, cuando después de haber sanado al cojo en el libro de los Hechos, aquel hombre que ponían a la puerta del templo para pedir limosna, y Pedro y Juan llegan, él se les queda mirando, esperando recibir de ellos alguna moneda, y entonces Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el milagro fue sorprendente y fue hecho en público, o sea, no fue hecho en privado, no fue hecho en un lugar oculto, fue hecho en público y la gente fue testigo. Entonces la gente pues se reunió para escuchar lo que tenían que decir Pedro y Juan con respecto a ese milagro. Y entonces las autoridades, al ver todo el impacto que aquellos 2 hombres estaban teniendo sobre la gente y cómo les estaban hablando de Jesús, apresaron a Pedro y a Juan. Y entre ellos empezaron a dialogar: ¿qué hacemos con ellos? Y dijeron: bueno, pues es que no podemos negar lo que pasó, no podemos negar lo que hicieron. Y si nosotros les hacemos algo a estos hombres, nos vamos a echar el pueblo encima, porque ellos son testigos de lo que sucedió. Así es que entonces decidieron ponerlos en libertad y solamente los amenazaron diciendo que no volvieran a predicar en ese nombre, y los pusieron en libertad. Pedro y Juan fueron inmediatamente a reunirse con los demás discípulos y estando junto con ellos oraron. Y en Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28 dice: en su oración ellos dijeron esto: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo, y aquí ellos citan el Salmo 2 que leímos ahorita, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, contra su Mesías. Porque verdaderamente, y aquí ellos es donde ligan lo que dice el Salmo 2 con lo que había ocurrido allí en Jerusalén. Dice: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces ellos entendieron perfectamente, porque conocían las escrituras, que todo lo que había ocurrido era el cumplimiento de lo que se había anticipado 700 o 1000 años antes por boca del salmista. El cumplimiento de aquella profecía se cumplió porque por medio de las autoridades romanas estaban representados los gentiles, y por medio de aquellos sacerdotes judíos que llevaron al Señor Jesucristo para ser juzgado ante Pilato, estaban representados el pueblo de Israel, los príncipes de Israel y los reyes de la tierra. En ese momento
el César romano, representado por sus autoridades, intervinieron en el rechazo y en la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Salmo 2 no solamente habla en estos primeros 3 versículos del primer advenimiento de Cristo, sino que también habla del segundo advenimiento de Cristo en los versículos que siguen. En el Salmo 2, en los versículos 4 al 9, dice: el que mora en los cielos. O sea, en los primeros 3 está el rechazo de Dios y de su ungido, a Dios y a su ungido. Y en el versículo 4 dice: el que mora en los cielos, Jehová que ha sido rechazado, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto al Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantaréis con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Todo esto no ha ocurrido. Esto es parte del segundo advenimiento de Cristo. O sea, entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento hay un periodo de tiempo que precisamente los judíos no supieron ver. Ellos, cuando veían las escrituras del Antiguo Testamento, veían solamente la segunda parte. Veían lo que hablaba del regreso de Cristo, donde Cristo iba a inaugurar su reino, iba a tomar el reino de David, iba a restaurar a la nación de Israel. Y por eso, cuando ellos ven a Jesús que viene abnegado, que viene humilde, no viene como un rey, y luego lo rechazan y lo matan, dicen: este no es el Mesías que esperábamos. El Mesías que esperábamos es un Mesías que viene a reinar. Sí, esto es en la segunda parte de su advenimiento, de su segundo advenimiento. Pero ellos no supieron ver esto. Y no quisieron ver en una persona como Jesús, humilde, sujeto, respetuoso de las leyes, al rey que ellos estaban esperando. Podemos ir también al Salmo 22, a los versículos 1 al 21. Este pasaje no nos deja ninguna duda de que nos habla proféticamente del primer advenimiento de Cristo. Y probablemente sea el pasaje del Antiguo Testamento más claro, más descriptivo de lo que le pasó o le pasaría al Mesías. Fíjense, los versículos 16 al 18, vamos a considerar hoy, y dice: porque perros me han rodeado. Y cuando leemos esto, tenemos que recordar que los judíos llamaban a los gentiles perros. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella mujer sirofenicia se acercó a Jesús para pedirle que le ayudara con el problema que tenía su hija? Jesús le dijo, dulcificando la palabra, le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer no se ofendió. Dijo: sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella se ubicó. Dijo: nada más necesito una migaja de tu atención, una migaja de tu poder. Para mí eso es suficiente. Perros me han rodeado, gentiles rodeando al Mesías. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y esto es muy significativo porque la crucifixión era un método de muerte que no se conocía en ese tiempo, 700 o 1000 años antes de Cristo. La crucifixión es un método de muerte de los romanos, que todavía en ese momento no eran un imperio existente. Entonces es muy significativo que hable de que sus manos fueron horadadas, fueron traspasadas por los clavos, y sus pies también. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto se cumplió perfectamente. Así lo narra Mateo en el capítulo 27 de su evangelio, en el versículo 35. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo dice que esto que dice el Salmo 22 se cumplió ahí en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan nos da a conocer cuál fue la razón por la que aquellos soldados romanos hicieron esto. Y fíjense, esto es muy importante porque no faltaría quien dijera, bueno, pues la gente que seguía a Jesús, los discípulos, estaban forzando las cosas para que se cumplieran las profecías. Nada más que en este caso, los que cumplieron esta profecía fueron los soldados romanos. Y los soldados romanos no conocían las escrituras. Y ellos fueron los que repartieron los vestidos de Jesucristo, echando suertes para ver a quién le iban a tocar. Y lo hicieron así. Nos dice el capítulo 19 de Juan, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, y aquí está la razón por la cual echaron suertes. Los otros vestidos se los repartieron. ¿Pero por qué echaron suertes para quedarse con la túnica? Porque era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. O sea, esta era una prenda de vestir muy especial, muy importante, y ellos dijeron, no tiene caso que la partamos. Y por eso echaron suertes y estaban cumpliendo exactamente lo que se había escrito entre 700 y 1000 años antes. Sin embargo, lo que sigue en el Salmo 22, porque acuérdense que estamos viendo estos pasajes como un fundamento del regreso de la verdad del regreso de Jesucristo, que se menciona en el Antiguo Testamento. Y en los versículos 22 al 31 del Salmo 22 habla precisamente de lo que se cumplirá durante el regreso de Cristo a la tierra, cuando Él regrese para establecer su reino. Dice los versículos 25 al 28 del Salmo 22, de ti será mi alabanza en la gran congregación. O sea, después de haber sido crucificado, después de haberle horadado sus manos y sus pies, después de haber muerto, Él habla de alabar en medio de la gran congregación, porque esto habla de su regreso. Recordemos que está hablando el Mesías por la boca del salmista. Mis votos pagaré, dice, delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón, vuestro corazón, para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá a las naciones. Esto no ha ocurrido, pero va a ocurrir cuando Jesucristo regrese. Otro texto que vamos a considerar está en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Es un texto muy conocido porque lo escuchamos muy frecuentemente en la época navideña. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Lucas capítulo 2 se nos habla del nacimiento de Jesucristo y se cumple precisamente ahí lo que dice Isaías 9:6. Pero en el versículo 7 de Isaías capítulo 9, lo que se menciona aún no se cumple, porque dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. O sea, ese niño que nos es nacido tendrá un imperio, y será tan grande, lo dilatado de su imperio será tan grande, y habrá en él absoluta paz. Este es el reino milenial que Jesús inaugurará cuando regrese a la tierra. Y esto será, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, solo el versículo 6 se ha cumplido, falta que se cumpla el versículo 7. Dice también en Isaías capítulo 61,
versículos 1 y 2. Podríamos ver muchos textos más. Voy a mencionar este último del Antiguo Testamento, Isaías 61, 1 y 2. Y vamos a considerar estos versículos que dicen: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me escogió, me ha enviado. Acuérdense que Jesucristo es llamado el ungido de Jehová, o sea, el que fue designado por Jehová, el Mesías, que significa ungido, o Cristo en griego, que significa ungido también. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y nos detenemos ahí porque precisamente hasta ahí se detuvo el Señor Jesucristo cuando hizo esta lectura. Porque dice la Escritura en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19 que Jesús entró en la sinagoga en Nazaret como era su costumbre, y lo que ahí sucedió fue que le fue entregado el libro de Isaías, porque él se paró para leer, le dieron el libro de Isaías y Jesús lo abrió exactamente en el capítulo 61 y leyó estos versículos. Dice Lucas 4, 16 al 19: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que acabamos de leer en Isaías 61, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús terminó la lectura, Lucas continúa con su narración diciendo en los versículos 20 al 21 de Lucas 4: y enrollando el libro, ya cuando terminó Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así es que no tenemos ninguna duda de que Isaías 61, en los textos que leímos ahorita, se cumplió exactamente ese día que narra lo que sucedió Lucas en el capítulo 4 de su evangelio. ¿Por qué se detiene Jesús allí en la lectura? Porque es lo que hasta ese momento se ha cumplido de la profecía de Isaías, porque el resto del capítulo de Isaías se refiere a algo que aún no se ha cumplido, porque se cumplirá en su segundo advenimiento. Hoy, a partir de su nacimiento y a partir del inicio de su ministerio, Jesús solo ha proclamado las buenas nuevas de salvación, el año de la buena voluntad de Dios. Ese año de la buena voluntad de Dios todavía está vigente. Por eso tenemos que predicar y decirle a la gente: estamos extendiendo el mensaje que el Señor Jesucristo dio durante su ministerio. Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Eso fue dicho precisamente cuando Jesús nació, que se estaba manifestando la buena voluntad de Dios para con los hombres. No como he citado a veces erróneamente ese texto diciendo a los hombres de buena voluntad. No es eso lo que dice la Biblia. Dice que Jesucristo vino como una manifestación de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y esto es lo que Jesús anuncia en su primer advenimiento, y seguimos nosotros anunciando, porque ese periodo de su primer advenimiento no ha terminado. Culminó con su ascensión al cielo, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre esperando el momento de su regreso. Dice que entonces ya no vendrá para proclamar el día de la buena voluntad o el año de la buena voluntad del Señor, sino, dice Isaías capítulo 61 versículo 2 en la segunda parte, que Él vendrá para proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, ya cambian las cosas. Él ya no viene como el Salvador abnegado que vino y que fue crucificado, sino viene como Rey para reinar y para tomar
venganza sobre sus enemigos. Y eso se cumplirá en el segundo advenimiento, la venganza de Dios contra las naciones, la restauración del pueblo de Israel. Tenemos también otro fundamento, o sea, el fundamento que consideramos hasta ahorita son las profecías del Antiguo Testamento. Y creo que es suficientemente claro que podemos estar ciertos del regreso de Jesucristo, porque las profecías hablaban del primer advenimiento y del segundo advenimiento. Y el primero se cumplió perfectamente, no tenemos por qué dudar que se cumplirá el segundo también. Pero además tenemos los testimonios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla del segundo advenimiento del Señor Jesucristo más de 300 veces. Se menciona en el Nuevo Testamento. Y toda la credibilidad del Nuevo Testamento depende de que se cumpla precisamente esa promesa. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 16: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, tomando esto en cuenta y con fines de probar la certeza que tenemos del regreso de Jesucristo, vamos a citar a 3 testigos, porque dice en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a citar a 3 testigos. Primero, el testimonio del apóstol Pedro. Su testimonio lo encontramos en su segundo discurso que él da. Su primer discurso lo dio el día de Pentecostés. Su segundo discurso lo da precisamente en el pórtico de Salomón, donde se reunió toda aquella multitud que mencionábamos hace rato, a causa de la sanidad milagrosa que efectuaron Juan y Pedro con el cojo que se ponía en la puerta del templo llamada La Hermosa. Pedro aprovecha la oportunidad de toda aquella multitud reunida para predicarles el evangelio de la salvación de Cristo y les dice en Hechos 3, versículos 19 y 20: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, aquí está, envíe a Jesucristo. Jesucristo va a regresar. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces el apóstol Pedro dice en su discurso, después de exhortarlos a que se arrepientan y se entreguen a Jesucristo para que sean perdonados sus pecados, dice: Jesucristo va a regresar, y para que Él regresara era necesario primero que ascendiera, y en este momento Él ya había ascendido a los cielos y ellos habían sido testigos de su ascensión. Pedro anuncia esa ascensión de Cristo que ocurrió precisamente para que, estando en el cielo, Dios le enviara de nuevo a la tierra. El ministerio del apóstol Pedro fue un ministerio de predicar el evangelio a los judíos, así como el ministerio del apóstol Pablo fue predicar el evangelio a los gentiles. Por eso en las epístolas de Pedro, por ejemplo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1, vemos que está dirigida, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, a los judíos que estaban fuera de su patria, en estos lugares que él menciona, y que habían entregado su corazón a Jesucristo. Pedro les escribe acerca del regreso de Jesucristo, diciéndoles que su fe, la fe de estos judíos convertidos a Cristo, que obviamente tenían persecución precisamente a causa de su conversión, dice, estaba siendo probada como el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Con qué propósito estaba siendo probada la fe de aquellos judíos convertidos a Cristo? Con el propósito de que fuera hallada como motivo de alabanza y gloria. ¿Cuándo? Dice, cuando Cristo regrese. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, que dice así, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
cuando Jesucristo regrese. También les enseñó que tanto el primer advenimiento de Cristo como el segundo advenimiento de Cristo había sido profetizado en el Antiguo Testamento, diciéndoles en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, su primer advenimiento, y las glorias que vendrían después de ellos, su segundo advenimiento. O sea, Pedro está confirmando lo que acabamos de ver, que el Antiguo Testamento hablaba tanto del primer advenimiento como del segundo advenimiento del Mesías. Pedro enfatiza también la manera en que los cristianos debemos estar preparados, esperando el regreso de nuestro Salvador, para no ser tomados desprevenidos. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Una persona sobria es una persona que no está afectada por el alcohol. Normalmente así lo entendemos. Pero no es únicamente el alcohol el que afecta los sentidos de una persona. Una persona no procede de una manera normal cuando está bajo los efectos del alcohol, pero a veces tampoco procede de una manera normal cuando está bajo los efectos, por ejemplo, de la avaricia o bajo los efectos de la lujuria. O sea, cualquiera de estos sentimientos negativos se apoderan del hombre y entonces ya no podemos hablar de una persona sobria. Entonces, ser sobrio no nada más es estar en tu juicio, tomando en cuenta no estar bajo los efectos del alcohol, sino es también no permitir que ninguna cosa dirija tu vida, afecte tu vida de tal manera parecida a como lo hace el alcohol, que cuando el alcohol domina a una persona, la persona hace una serie de cosas que nunca hubiera pensado que iba a hacer. De hecho, hay personas que cuando... Yo me acuerdo que en mi casa hubo ejemplos de personas que tomaban y se hacían grandes problemas, y al día siguiente yo me acuerdo que decían no acordarse. No me acuerdo. Pero ¿cómo si hiciste esto y esto? No, pues no me acuerdo. Y mi mamá tenía un dicho que ella utilizaba mucho en eso, decía: no hay borracho que coma lumbre. O sea, no te acuerdas porque andabas tomado, pero si yo te doy a comer lumbre cuando andas tomado, la rechazas, entonces no estás tan fuera de sí como para no acordarte de las cosas. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener los cristianos pensando Cristo va a regresar? No sabemos cuándo va a regresar. Puede regresar hoy. Los elementos, las condiciones están puestas para que Cristo regrese en cualquier momento. Nosotros debemos estar preparados. Jesucristo dio ejemplos de cómo una persona se va y deja encargados a sus siervos y se les hace fácil decir: no, pues el amo se va a tardar en venir, entonces yo puedo hacer ahorita lo que quiera, ¿verdad? Vamos a hacer fiesta, al cabo estamos aquí solos, y de pronto llegan el amo o el patrón o los papás cuando no lo estaban esperando, y entonces son avergonzados. Que no pase eso con nosotros, no tiene por qué suceder. Cristo va a regresar, todos los días debemos estar listos. Por eso Jesús no dijo cuándo iba a regresar, no dio ni la fecha ni dio la hora. Así es que cada vez que ustedes encuentren que alguien les dice que sabe cuándo Cristo va a regresar porque ha hecho estudios, porque ha hecho cálculos, inmediatamente, automáticamente hay que rechazarlo. Yo recuerdo una vez que una persona me habló de la Ciudad de México porque un conocido mutuo supuestamente se había puesto a estudiar mucho, tanto las cosas, que ya podía decir cuándo Jesucristo iba a regresar, qué día y a qué hora. Entonces él me habló y le dije: no, pues no estoy de acuerdo con eso. Y me dijo: ¿sabes qué? Me gustaría que vinieras para que lo escucharas. Nosotros te pagamos el boleto de avión para que vengas y lo escuches y nos digas. No tiene caso, guarden su dinero, no hagan mal uso de él. No necesito escuchar a una persona que está contradiciendo lo que dice las Escrituras. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre, pues entonces cualquier persona que me diga que lo sabe está contradiciendo la palabra de Dios. ¿Qué caso tiene escucharle? Nos guiamos por la palabra de Dios y le damos a ella toda la credibilidad, y no necesitamos absolutamente nada más.
Tenemos también el testimonio del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo se refieren con frecuencia al regreso de Cristo, y cuando escribe a los Corintios, por ejemplo, se dirige a ellos haciendo mención de cómo han sido enriquecidos en Cristo por su gracia con muchos dones que les han sido entregados al grado de que nada les falta, mencionando también que su testimonio acerca de Cristo, el testimonio de los Corintios, ha sido confirmado y lo será también, dice, en el regreso de Jesucristo. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 al 8, donde dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es llamado o conocido el día en que Jesucristo regresa, el día del Señor Jesucristo. Y más adelante en esta misma carta les escribe ampliamente en el capítulo 15 acerca de la resurrección, la cual, por cierto, algunos de ellos negaban. Les decían que no había resurrección. Y entonces Pablo les muestra el valor de la resurrección. Si no hay resurrección de muertos, entonces se está negando la resurrección de Cristo. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. O sea, la resurrección es piedra fundamental de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. ¿Qué vamos a predicar si Cristo no resucitó? Y si Cristo no resucitó, los que hemos confiado en Él aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y además, somos encontrados testigos falsos, porque estamos dando testimonio de algo que no sucedió. Pero Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. Y esto asegura el regreso de Cristo. Si no hay resurrección, no hay regreso de Jesucristo. Pero Cristo resucitó. Y nuestra resurrección es también un resultado de la resurrección de Jesucristo con la cual estamos identificados. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo es el primero que resucitó. Cristo, las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida, que es lo que mencionábamos al principio. También en su epístola a Tito, el apóstol Pablo hace mención del regreso de Cristo, al cual se refiere como la esperanza bienaventurada, es decir, la certeza, porque cuando la Biblia habla de esperanza, habla de certeza, la certeza del regreso de Cristo que nos hará inmensamente felices. Y les menciona también cómo debe esto influenciar sus vidas. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, aquí está lo que un creyente necesita hacer para estar preparado, listo para el regreso de Cristo, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Finalmente tenemos la enseñanza acerca del regreso de Cristo que Pablo comunica en una de sus epístolas a los tesalonicenses, pues de una manera muy explícita y con un propósito que él menciona ahí al principio, para que los cristianos que han perdido a seres amados que han muerto siendo cristianos ya, no sean consumidos de demasiada tristeza. Porque dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza, los que no tienen a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron habiendo creído en el Señor Jesucristo.
Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, dice, no precederemos a los que durmieron, sino que ellos mismos resucitarán, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y junto con ellos recibiremos al Señor Jesucristo en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Finalmente tenemos un tercer testimonio. Ya vimos el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo. Tenemos un tercer testimonio, que es el testimonio de los ángeles. Aquellos varones con vestiduras blancas que aparecieron en el momento en que Jesús ascendió al cielo, delante de sus discípulos, y los discípulos atónitos se quedaron mirando al cielo hasta que Jesús fue cubierto por una nube y ya no le vieron. Y aparecieron estos varones con vestiduras blancas que preguntaron a los discípulos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y enseguida les dijeron, este mismo Jesús, este mismo, no otro. Y esto es muy importante, porque hay personas que afirman que Cristo ya regresó. Sí, Cristo ya regresó. Los testigos de Jehová decían que iba a regresar allá en 1915, y luego no regresó, y entonces dijeron que bueno, que en realidad sí había regresado, pero que había regresado en espíritu, y que entonces por eso nadie lo había visto. Pero aquí dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el Señor Jesucristo no ha regresado, pero estos ángeles, estos enviados de Dios para dar certeza a los discípulos, les dicen que Jesucristo va a regresar de la misma manera en que subió al cielo. Y finalmente tenemos el tercer fundamento. Tenemos las escrituras del Antiguo Testamento, primero el fundamento. Segundo, los testimonios del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y los ángeles. Y tenemos también el tercer fundamento, que es la palabra misma de Cristo. En Mateo 23, versículos 38 y 39 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué os digo? Está hablando Jesús. Os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos no dijeron esto en el primer advenimiento del Señor Jesucristo. Pero los judíos que sean salvos durante la tribulación, todo pueblo de Israel, cuya la promesa de Dios es que todos los que queden en ese tiempo serán salvos, ellos dirán entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras que dijo Jesús, más otras palabras que mencionó a sus discípulos cuando ellos, muy admirados, le enseñaban los edificios del templo, jactándose de lo hermosos que eran, y él les dijo que esos edificios serían derribados al grado de que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces ellos le preguntaron en Mateo 24:3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, cuándo vas a regresar, cómo lo vamos a saber y cuál será la señal del fin del siglo. Y después de mencionar una serie de señales, que ahí las pueden ustedes ver en Mateo 24, que serían el preludio de su regreso, les dice en el versículo 25 de Mateo 24, os lo he dicho antes. Digo, pongan atención en esto, dice Jesús. Es algo que les estoy diciendo antes de que suceda. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, si alguien dice, Cristo ya vino, está en el desierto, no salgáis o mirad, o no salgáis. Y si les dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo regrese no va a ser en oculto. O sea, cuando Cristo regrese va a ser visto su regreso, así como un relámpago que sale de un lugar a otro y toda la gente lo ve. Pero no fue la única vez donde Jesús habló a sus discípulos de su regreso. También se menciona en Lucas 9:26, donde les dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria con la del Padre y de los santos ángeles. Aquí Cristo habla una vez más de su regreso.
Sin embargo, tal vez el momento en el que Jesús empeña su palabra de manera más memorable por el entorno en que lo dice es cuando lo hace después de dar a sus discípulos dos noticias que los ponen a ellos desconcertados y tristes. Una de ellas es la proximidad de su muerte. En Mateo 16:21 les dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense con qué claridad les hablaba. Eso no quiere decir que ellos lo entendían en ese momento. Sus mentes estaban nubladas, no captaban todo lo que Jesús les decía. Por eso, posteriormente, después de la partida de Cristo, Dios envió al Espíritu Santo, cuyo ministerio en parte era recordarles todas las cosas que Jesús les había dicho, y que entonces, como se dice hoy, les cayera el 20 de las cosas que no habían entendido. La segunda noticia es cuando les revela que se va a ir, y eso los deja turbados, porque da al traste con sus expectativas. O sea, ellos lo dejaron todo para seguirlo a él como líder, y cuando él les dice que se va a ir, que va a morir, y luego que se va a ir, pues entonces ellos se quedan pensando, bueno, entonces ¿qué hicimos? ¿Cometimos un error al seguirlo? Nosotros pensábamos que iba a ser diferente. Cuando él les revela que se va a ir, los deja turbados, pero Jesús les consuela. Jesús se da cuenta del impacto que las noticias que les está dando tienen en ellos, y entonces les consuela prometiéndoles que va a regresar. Pero no solamente que va a regresar, sino que va a regresar y se los va a llevar con él. Dice Juan capítulo 14 versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, no estéis turbados. ¿Creéis en Dios? ¿Creen en las escrituras del Antiguo Testamento? Crean también en mí. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Creamos en el Señor Jesucristo. Él prometió regresar. Aparte del testimonio que tenemos de las escrituras en el Antiguo Testamento y de los que dieron testimonio en el Nuevo Testamento, Él mismo prometió regresar. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, ahí está su promesa, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya en vísperas de su muerte, cuando instituye la ceremonia de la cena del Señor, o llamada Santa Cena, entonces les menciona de nuevo no solo su regreso, sino también el establecimiento de su reino. Mateo 26-29, estando sentados con ellos a la mesa, les dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el apóstol Pablo menciona a los corintios que esta ceremonia de la cena del Señor la celebramos los creyentes y la celebraremos precisamente hasta el regreso del Señor Jesucristo. Es decir, allí dejaremos de celebrarla, porque entonces la celebraremos con Él, como dice Él aquí: no volveré a tomar del jugo de la vida hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 11:26: así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando Él venga, se acabará esta ceremonia entre nosotros. Y finalmente vamos a considerar el capítulo 22 de Apocalipsis, donde Juan recibe la confirmación del regreso de Cristo, y esta confirmación la recibe aproximadamente 60 años después de que Jesucristo murió y resucitó. Él se encuentra prisionero en la isla de Patmos, y en Apocalipsis 22, 12 al 14, el mensajero enviado por Dios con el mensaje de Cristo le dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En estos versículos, quien habla no solamente nos anuncia su venida, sino que también da información muy importante de lo que Él viene a hacer en su venida.
Primeramente se identifica a sí mismo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esta identificación de Jesús, que Jesús hace de sí mismo, es preciosa porque si la comparamos con las palabras de Apocalipsis 1:8, vemos en ella un señalamiento a su deidad. Porque dice el versículo 8 de Apocalipsis 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y luego dice el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el Todopoderoso? El Todopoderoso es Dios. Entonces Jesús es Dios. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá en lo que acabamos de leer en Apocalipsis 22, el que está hablando con Juan le dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, identificándose como se identifica Dios en el versículo 8 del capítulo 1. También nos dice cuándo va a regresar. Dice, he aquí yo vengo pronto. No dice fecha, no dice hora, pero dice yo vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Estas palabras despiertan incredulidad en algunos. La palabra de Dios lo registra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, diciendo, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Imagínense, ya en aquel tiempo había quienes decían, oye, pues prometió regresar y no ha regresado, ha pasado mucho tiempo. Y dice, y esto lo entendemos muy claramente los que conocemos la palabra de Dios, dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Con esa información en mente, no podemos considerar tardanza ni aún ahora que han pasado más de 2000 años de que Él prometió regresar, porque en realidad más de 2000 años serían un poquito más de 2 días, en la forma en que Dios cuenta el tiempo, o en la forma en que el tiempo cuenta para Dios. He aquí, dice él, yo vengo pronto. Pero además hay una razón por la cual Él no ha regresado. Él dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor es paciente para con nosotros. Por eso no ha regresado. Y gracias a Dios por todos los que tenemos amigos y parientes y vecinos que no conocen a Cristo, que les hemos hablado y no han querido recibir a Cristo, pero hay otros a los que no les hemos hablado. Y que decimos, bueno, yo quisiera testificarle, pues hazlo porque Cristo regresa. Y Dios está siendo paciente. Porque además Él tiene un propósito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También nos revela el Señor Jesús quienes se pondrán inmensamente felices con su regreso. Porque es evidente que el regreso de Cristo no va a hacer felices a todos. Pero ¿a quiénes va a hacer felices? Dice el versículo 14 de Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El árbol de la vida es el mismo árbol que se encontraba en el huerto del Edén. Había de todos los árboles para comer, buenos para comer, pero se mencionan dos en particular: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, desobedeciendo a Dios y pecaron contra Él, fueron expulsados del huerto. Fueron expulsados, dice la Escritura, para que no comieran en esa condición en que se encontraban separados de Dios, para que no comieran del árbol de la vida, porque entonces vivirían separados de Dios eternamente y sin esperanza. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En otras palabras, el árbol de la vida nos habla de la vida eterna que tenemos en Cristo. Y estas personas que se encuentran enormemente felices, grandemente dichosas con el regreso de Jesucristo, son aquellas personas que han entregado su corazón a Cristo y que han lavado sus vidas en la sangre de Cristo. Sus pecados han sido borrados, y esto se representa con las vestiduras blancas que menciona Apocalipsis 22.
y que menciona también en el capítulo 7, versículos 13 y 15 de Apocalipsis. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, hablar de ropas blancas es hablar de una persona cuya vida ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, conforme a la promesa también de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso tienen derecho a tomar del árbol de la vida y a entrar por las puertas en la ciudad celestial. El que recibió esta revelación fue el apóstol Juan, y él mismo da testimonio de lo que le fue dicho y quién se lo dijo. Él se encontraba prisionero en la isla de Patmos, y ahí escuchó el mensaje que el Señor Jesucristo le mandaba por medio del mensajero celestial, a quien, por cierto, Juan, impactado por la noticia, quiso adorarlo, pero el mensajero le dijo, no, a mí no me adores, adora a Dios. Yo soy un siervo de Dios, un enviado de Dios, igual que tú, no tienes por qué adorarme a mí, adora a Dios. Y Juan entonces termina confirmándonos que el que estaba hablándole a él a través de aquel enviado celestial era el Señor Jesucristo. Por eso la respuesta de Juan se encuentra en el versículo 20 y dice, el que da testimonio de estas cosas, que es el apóstol Juan, dice que Jesús afirmó, ciertamente vengo en breve. Amén, dice Juan. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, solamente los que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, deseamos que Jesucristo venga y que Jesucristo venga ya. Hoy se hablaba precisamente de todos los problemas que se están viendo a nuestro alrededor. Yo le doy gracias a Dios porque la paz del corazón no depende de que las circunstancias cambien. Hubo en una ocasión un concurso para ver quién podía representar mejor la paz. Y la persona que ganó el concurso fue una que pintó un mar tormentoso, una roca sobresaliendo del mar, las olas golpeando fuertemente sobre ella, un pequeño orificio en la roca y adentro una paloma quieta sin ningún problema. Todo alrededor era turbación, adentro de ese agujero había paz. Gracias a Dios, nuestra paz no depende de las circunstancias, depende del Señor Jesucristo, en el cual debemos confiar y a quien debemos servir y agradar siempre, para que cuando Él venga nos encuentre confiando precisamente en Él. Que Dios les bendiga.